A continuación, hablaremos de conceptos clave como propiedad industrial, derechos de autor, marcas y patentes, incluyendo cómo llevar a cabo la conformación o registro de cada una de ellas. Aunque son temas inevitablemente extensos y complejos, el desarrollo de estos en el texto están regidos por preguntas que cualquier persona se haría o se hace a la hora de hablar de este tipo de temas, desde una pregunta base como ¿qué es una patente? Hasta la necesidad de conocer qué documentos compone la solicitud de una, entre otras cosas. Además, la importancia de cada una de ellas desde su aporte individual, colectivo, económico y social. La propiedad intelectual se relaciona con las creaciones de la mente como las obras literarias y artísticas o símbolos utilizados en el comercio. Esta propiedad se divide en dos: propiedad industrial, la cual abarca los patentes de invención, las marcas, diseños industriales e indicaciones geográficas, y la otra es el derecho de autor. Los derechos de propiedad intelectual permiten al creador o el titular de un patente, marca o derecho de autor gozar de los beneficios que derivan de su obra o de la inversión realizada en relación con una creación. La Organización Mundial de Propiedad Intelectual es una organización internacional cuyo objetivo es velar por la protección de los derechos de los creadores y los titulares de esta propiedad intelectual a nivel mundial. Los secretos comerciales o empresariales constituyen un tipo de protección de propiedad intelectual sobre información confidencial, los cuales tienen un valor real o potencial, no requieren registro para su protección ilimitada en el tiempo y son poseedoras de medidas legales y técnicas para conservar en secreto. Es importante proteger la propiedad intelectual ya que promueven el progreso y el bienestar de la humanidad, estimulan el crecimiento económico, generan nuevos empleos e industrias y enriquecen y mejoran la calidad de vida. Asimismo, la protección jurídica de las nuevas creaciones alientan a destinar recursos adicionales a las innovaciones. La marca es un signo distintivo que indica que ciertos productos o servicios han sido elaborados o prestados por determinada persona o empresa. Una marca puede consistir en una palabra o combinación de letras y cifras. También en dibujos, símbolos o signos tridimensionales como la forma y el embalaje de productos. La protección de la marca garantiza a su titular el derecho exclusivo a utilizar la misma para identificar sus productos o servicios, o autorizar su utilización por terceros a cambio del pago de una suma. También impide que los competidores desleales, como los falsificadores, utilicen signos distintivos similares para designar productos o servicios de inferior calidad o distintos. Para registrar una marca se debe presentar una solicitud de registro en la Oficina de Marcas Nacional o Regional correspondiente. Debe contener asimismo una lista de los productos o servicios a los que se desea aplicar el signo y debe tener carácter distintivo, de manera que los consumidores puedan distinguirlo de las marcas que identifican a otros productos, además de relacionarlo con un producto en particular. Los derechos que se solicitan no pueden ser iguales o similares a los derechos que hayan sido concedidos a otro titular de una marca. Por lo general, la indicación geográfica consiste en el nombre del lugar de origen de los productos. Un ejemplo típico son los productos agrícolas que poseen cualidades derivadas de su lugar de producción y en los que influyen factores geográficos específicos como el clima y el suelo. La denominación de origen es un tipo especial de indicación geográfica que se aplica a productos que poseen una calidad específica derivada exclusiva o esencialmente del medio geográfico en el que se elaboran. Muchas indicaciones geográficas han adquirido una reputación que, de no ser adecuadamente protegida, podría ser desvirtuada por algunos comerciantes. Esa situación induce a un engaño a los consumidores, que creen estar comprando productos genuinos con calidades y características específicas y perjudica a los productores, que pierden una parte importante de su ganancia y disminuye la reputación de sus productos. La diferencia que existe entre una marca y una indicación geográfica es que la marca es un signo que utiliza una empresa para distinguir sus propios bienes y servicios de las competencias, y una indicación geográfica garantiza a los consumidores que el producto procede de cierto lugar y posee ciertas características derivadas de dicho lugar de producción. Las indicaciones geográficas se protegen en virtud de legislación nacional y fundándose en distintos conceptos, como las leyes contra la competencia desleal. El nombre del lugar se utiliza para designar un tipo de producto en lugar de utilizarse para indicar el lugar de procedencia del mismo, deja de desempeñar la función de indicación geográfica y pasa a llamarse indicación geográfica genérica.
OMPI administra varios tratados internacionales dedicados en parte o totalmente a la protección de las indicaciones geográficas, en particular el Convenio de París y el Arreglo de Lisboa. Un diseño industrial se refiere a los aspectos ornamentales o estéticos de un objeto. Puede consistir en características tridimensionales como la forma o la superficie de un artículo o características bidimensionales como la configuración, las líneas o el color. Es la forma externa bidimensional o tridimensional de un producto que le otorga una apariencia particular a este. Apariencia estética externa de un producto requiere ser novedoso a nivel mundial y debe ser registrado ante la oficina PI. La protección del diseño industrial es temporal, con un plazo de 10 años, y le otorga derechos al creador o diseñador para excluir a terceros para fabricar, distribuir o comercializar el diseño. En caso de querer internacionalizar la creación, se requiere registrar el diseño en cada uno de los países de interés. Los derechos conexos son aquellos que reconocen en su conjunto los derechos de los artistas, intérpretes, ejecutantes, productores de fonogramas y organismos de radiofusión. El derecho de autor es aquel proporcionado por el Estado que protege las creaciones, sean obras artísticas, literarias, entre otros, las cuales son realizadas por una o varias personas naturales. Los derechos de una obra pueden pertenecer a una persona o varias personas naturales o persona jurídica por un tiempo determinado. Este le brinda al creador facultades de disposición, que es el control que tiene sobre la obra en cuanto a la autorización del manejo que se le va a dar a esta. Para que el derecho de autor pueda ser aplicable, la obra debe estar plasmada y no debe ser una idea, ya que los derechos de autor no se aplicarían en este caso. Según la circular número 6 de la Unidad Administrativa Especial, Dirección Nacional de Derecho de Autor, a través de la unión de nuestro país al Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas, Ley 33 de 1987, y el Tratado de la OMPI sobre el Derecho de Autor, Ley 565 del 2000, la Decisión Andina 351 de 1900. Los atributos de orden moral son de carácter irrenunciable y le permiten al autor oponerse a cualquier tipo de deformación a su obra que pueda llegar a afectar su honor o reputación. Los atributos de orden patrimonial o económicos le dan al autor todo el derecho sobre su obra, en los cuales éste puede oponerse de forma legal a que su obra se explote económicamente en cualquier ámbito. Estos atributos patrimoniales tienen excepciones en los cuales un tercero puede hacer uso de su obra sin la autorización del autor, como lo son el hacer uso de la obra para fines educativos no comerciales. Los derechos patrimoniales tienen un tiempo limitado, el cual en Colombia puede llegar a ser según el tiempo de vida del autor, que son aproximadamente 80 años. Y en caso de pertenecer a una persona jurídica, estos tendrán un plazo de protección de 70 años. Al expirar este plazo, los derechos pasarán a ser de dominio público. Se le considera como autor y propietario de la obra aquella persona que la desarrolló, realizó y plasmó su conocimiento e ideas en su trabajo. En caso de ser estudiante y pertenecer a un organismo educativo, si éste quiere tener los derechos de la obra del estudiante, deberá haber un común acuerdo por el cual el estudiante ceda los derechos del autor a la institución académica. En caso de haber un contrato de por medio, los derechos de autor pertenecerán a la persona natural o según el artículo 20 de la Ley 23 de 1982, cuando uno o varios autores mediante contrato de servicios elaboren una obra según plan señalado por persona natural o jurídica y por cuenta y riesgo de ésta, solo percibirán en la ejecución de ese plan los honorarios pactados en el respectivo contrato. Por este solo acto se entiende que el autor o autores transfieren los derechos sobre la obra, pero conservarán las prerrogativas consagradas en el artículo 30 de la presente ley en sus literales. En caso de querer inscribir una obra al Registro Nacional de Derecho de Autor en el país, la persona deberá ser de nacionalidad colombiana, y cuando el autor de una obra es menor de edad, la solicitud de registro debe ser realizada por alguno de sus padres o representante legal, siendo necesario que se adjunte a los documentos de inscripción del registro civil de nacimiento para probar la relación del parentesco existente entre el solicitante y el menor. El sistema de patentes tiene como objetivo fomentar la innovación y el crecimiento económico mediante la protección de la creación y recompensa de las invenciones. Para adquirir una patente se debe presentar una solicitud que contenga el título de la obra, así como una indicación sobre su ámbito técnico. Debe incluir los antecedentes y una descripción de la invención en lenguaje claro. Las patentes son concedidas por las oficinas nacionales de patentes o por las oficinas regionales que realizan actividades de examen para grupos de países, como la Oficina Europea de Patentes, OEP, o la Organización Africana de la Propiedad Intelectual, OAPI.
La protección por patente se otorga con carácter territorial, es decir, se limita a determinado país o región, mientras que la información sobre patentes se divulga a escala mundial, es decir, cualquier persona puede adquirir esa información en cualquier lugar del mundo. La información brindada por las patentes comprende toda la información que ha sido publicada en los documentos de patente o que puede obtenerse al analizar estadísticas sobre patentes, como lo pueden ser la información técnica procedente de la descripción detallada y los dibujos de la invención, información jurídica procedentes de las reivindicaciones de la patente en las que se define su alcance y su condición jurídica o su vigencia en determinados países. La información que ofrecen las patentes es de extrema importancia, ya que constituye una amplia fuente de información tecnológica y jurídica expuesta en un formato normalizado que a menudo no se reproduce en ningún lado. Actualmente, la información sobre patentes puede consultarse principalmente en las bases de datos en línea como la OMPI. Sin embargo, muchas oficinas de patentes e instituciones públicas también ofrecen acceso gratuito a la información sobre patentes. Asimismo, podemos encontrar las bases de datos comerciales, donde determinados proveedores ofrecen servicios de información sobre patentes con un valor añadido, mediante el pago de una tasa.